o la actividad física más que el deporte, ¿no? Porque, que es el contrapunto al sedentarismo, que el sedentarismo es realmente la no realización de una actividad física, o hacerla menos de 3 días a la semana y menos de 20 minutos cada vez que realizas una actividad física. El sedentarismo, pues lo que estamos comentando, se está viendo cada vez más, evidentemente en personas mayores y cada vez más en personas de sexo femenino, en mujeres, son más sedentarias que los varones, ¿no? Entonces digo, claro, sedentarismo es no realizar una actividad física, pero ¿qué es una actividad física? Realmente una actividad física es cualquier movimiento que comporta gasto energético, es decir, cualquier movimiento que requiere un consumo de energía de nuestra musculatura para hacerlo. Entonces eso realmente, actividad física, pues todo el mundo realiza, menos en la noche. Incluso en la noche, porque hay muchas ocasiones que estás a punto de coger el sueño plácidamente, das un repullo en la cama y ya, bueno, ya caes en un sueño placentero. Y eso realmente, esos repullos son cuando el cuerpo está muy en tensión, tienes unos niveles de adrenalina muy altos. Entonces el cuerpo dice, yo con la adrenalina es la hormona que te activa la actividad, que produce actividad. Entonces dice, o quito adrenalina o no concilio. Entonces hay una contracción generalizada de toda la musculatura, quemas la adrenalina que hay y caes en la placidez del sueño, ¿no? Total, que menos, salvo esas situaciones puntuales, en el sueño normalmente no consumes, no haces una actividad física. Entonces, actividad física durante todo el día. Hay dos tipos de actividad física, una la que nos comporta la vida misma, ¿no? El mantenimiento de la vida, como es el asearse, levantarse, el cacharrear para hacer la comida, el trabajo, la actividad laboral también. Eso son actividades físicas que están dentro del día a día. Y luego está la otra actividad física, que es a la que siempre a la que nos vamos a referir, es o la actividad física del ocio, por ejemplo la jardinería, o el ir a congresos, o el ir a unas charlas, o el deporte, o a aprovechar el ocio para hacer ejercicio, ¿no? Entonces, en base a esto, pues dentro de en una persona que trabaja, lo que diferencia esa actividad física del sedentarismo, la actividad física, buenas tardes, es la actividad laboral, ¿no? Porque no es lo mismo la actividad física que realiza un minero que la actividad física que realiza un médico en la consulta, que es muy sedentaria, ¿no? Y ya en las personas jubiladas, lo que diferencia la actividad física, lo que marca la pauta de diferencia es el que haga ejercicio, o no haga ejercicio, o la actividad de ocio que sea una persona que tenga un jardín y requiera puntualmente de mover espuertas o podar o tal, eso es una actividad física, ¿no? O si en caso de no poderla realizar, porque no todo el mundo es lo que había antes, que tiene su huertecita, estás en el pueblecito con tus animales y tal, pues tenemos que forzarnos a hacer una actividad física. ¿Por qué? Por supervivencia. ¿Por qué? Por genética. ¿Por qué? Porque somos animales marcados por una genética, y la genética que tiene el ser humano, creo que lo hemos referido en alguna ocasión, pues tiene 10.000 años que no ha habido una modificación genética importante, y hace 10.000 años el ser humano era un bicho que iba detrás era una persona que iba detrás de los bichos para comérselos, y éramos nómadas que íbamos pues siguiendo un poco las estaciones, no había la agricultura, pues. Entonces, claro, eso obligó a que nuestra gestión energética se conformase en excelencia, ¿no? Entonces somos unas auténticas máquinas de gestionar la energía, de forma que cuando no hay guardamos, cuando hay guardamos para cuando no hay. Entonces, claro, que eso comporta lo que supone. Eso es uno de los motivos de por qué el sedentarismo nos puede ocasionar problemas para la salud, que ya vamos a ver ahora, porque nuestro cuerpo gestiona la energía muy bien y guarda, y eso comporta patología, siempre y cuando no lo quemes. Tenemos que guardar para quemar. Entonces, como hoy en día el nivel de sedentarismo es mayor que el que había antes, cuando íbamos pastoreando, cuando éramos nómadas, entonces estamos obligados o bien a ponernos un bozalillo en la boca hablando en plata, o a quemar lo que comemos, a quemarlo, ¿no? Por eso el ejercicio en todas etapas de la vida, ¿no? Luego, claro, conforme nos vamos haciendo mayores, conforme envejecemos, pues hay una inherente tendencia a una disminución de la actividad física, y se genera una serie de círculos viciosos, entre comillas. Claro, no te mueves, disminuye la fuerza muscular, tanto la estática
es la que nos mantiene en equilibrio, como la dinámica a la hora de andar. Cuanto menos andas, más te cansas y menos andas, ¿no? Y cuanto menos tiempo estás de pie, menos trabajas los músculos para mantener la estabilidad y más se te cansan, ¿no? Entonces también disminuye, como vas atrofiando esa musculatura por ese sedentarismo, pues disminuye la velocidad de reacción, la capacidad de moverte rápidamente, de responder a los estímulos. Esto nos comporta otro aumento de sedentarismo. Como estamos sentados, no sabemos qué hacer, aparte de mirar la caja tonta, nos ponemos a comer. Entonces aumenta la ingesta. Como aumenta la ingesta, aumenta la grasa corporal. Lo que estamos comentando, que el cuerpo guarda. Y hay una cosa que lo voy a nombrar, no me gusta nombrar estas cosas pero es importante, muy técnicas, es que disminuye con la edad y con la falta de movimiento lo que se llama el metabolismo basal. Es un concepto, pero es claro, metabolismo basal. Nosotros, cuando una persona está en la cama inactiva, tiene que tener un gasto energético para mantener unas funciones vitales mínimas, tanto la respiración, el latido del corazón, como la actividad cerebral, que es importantísima. Es enorme la cantidad de gasto de oxígeno y de glucosa que tiene el cerebro, aunque aparentemente no tenga un movimiento, pero comporta. Entonces, eso implica que un cuerpo tiene un gasto mínimo de energía para mantener las funciones basales, para la subsistencia. Pues resulta que cuanto más masa muscular tenga un cuerpo, mayor es el metabolismo basal, es decir, mayor energía está gastando ese cuerpo de lo que nosotros depositamos, y cuanto menor masa muscular, es decir, cuanto mayor proporción de grasa tengamos por el sedentarismo, por el abuso de la comida, menor es el metabolismo basal, con lo cual vamos a gastar mucha menos energía de lo que estamos metiendo, y eso entra dentro de ese círculo vicioso de aumentar el peso. Claro, aumenta peso, atrofia la musculatura, tenemos más tendencia a perder el equilibrio, porque si la musculatura estática se va atrofiando, pues nos podemos caer más fácilmente, perdemos flexibilidad en las rodillas, entonces nos podemos tropezar y podemos caer, y encima, para colmo, como la densidad del hueso va bajando, es decir, entramos en osteoporosis, también debido a la falta de actividad, como vamos a ver. Pues entonces, claro, tienes muchas de que te tropieces, te caes y ya, te fracturas la cadera. Ya, ahí hemos llegado. Ya empiezan los males, de verdad, ahí hemos llegado. Y luego otra cosa que también ocurre con el envejecimiento es que disminuye un poquito el sistema inmune, que las defensas pues se van un poquito al trasto, pero eso sí que es más por el envejecimiento. Pero claro, todos estos cambios que estamos hablando no son tanto del envejecimiento como son de la inactividad, todos estos cambios. Y te puedes encontrar que una persona con un nivel funcional mínimo, con una ganancia funcional de 80 años, pues puede tener la actitud física de una persona de 65 años, los males de una persona de 65 años, la salud y la calidad de vida de una persona de 65 años. Entre 15 y 20 años, con una actividad física correcta, mantenida, podemos, no es que nos podamos quitar 15 o 20 años, sino que podemos tener una capacidad vital de una persona 15 o 20 años menos. Hombre, yo como ejemplo, los abdominales que el presidente Aznar echó después de dejar la presidencia. Dice, rayos, a sus años, oye, pues te has puesto, pues ha hecho un esfuerzo y se ha puesto cachas, como quien dice, ¿no? Entonces, los riesgos del sedentarismo, que ya los hemos un poquito inducido, voy a poner una cifra. En Estados Unidos, un estudio que cayó por mis manos no hace mucho, nos habla que del tabaquismo hay 400.000, mueren al año 400.000 personas del tabaquismo. Del alcoholismo, que allí también se las traen con esto, mueren al año 105.000 personas, directa o indirectamente relacionados. Y ojo, del sedentarismo mueren 250.000. De sedentarismo en Estados Unidos, en un país de 40 millones de habitantes. Es que es una barbaridad los que mueren de consecuencias directas del sedentarismo. De 300 millones de habitantes. Ay, sí, perdón, estoy en España. De 300, sí, ya 300. Ya 300. Yo estaba en 250. Sí, yo me había quedado en 280. Estos americanos en todo, a la grande.
Total, que es una incidencia importante en las causas de muerte de una población, ¿no? Porque, ¿y qué nos puede comportar el sedentarismo? ¿Por qué con el sedentarismo hay tanta tendencia a irte al otro sitio, al otro barrio? Pues hombre, porque aumenta las enfermedades cardiovasculares, con el no moverse. También aumenta el cáncer, la incidencia del cáncer de colon, ahora veremos. La hipertensión aumenta y es un factor de riesgo para... La primera causa de muerte en este país son las cardiocirculatorias, el que te dé aquí, el que te dé aquí, y la hipertensión está detrás. La diabetes, también veremos cómo hay una mayor incidencia en las personas sedentarias de diabetes. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad excesiva de azúcar, no la queman y sus depósitos están llenos y sale a sangre, con todo lo que comporta de efectos secundarios que ahora vamos a ver. Osteoporosis. Aunque parezca mentira, la osteoporosis también está influida por la actividad. No significa que todas las osteoporosis sean por inactividad, por longevidad también, puede haber algún problema metabólico importante, puede haber un exceso de acidez, que eso ya veremos cuando hablemos del tema de huesos, pero una de las causas de la osteoporosis también es la inactividad, como ahora vamos a ver, y luego la obesidad. La obesidad es que, además, la obesidad influye en todo, influye en que tengas más cardiovasculares, influye en diabetes, influye en problemas de huesos, influye en problemas circulatorios, influye en todo. Es un círculo vicioso del sedentarismo con la obesidad. Y ya para colmo, si una persona cada vez se hace más sedentaria es que además es un círculo vicioso, cuanto más sedentario menos te mueves y cuando menos te mueves más a la cama y ahí te encuentras personas que están tiradas en la cama como vegetales. Entonces ya eso no va más porque disminuye la capacidad de trabajo, aumenta la retención venosa en las piernas, los músculos se atrofian muchísimo y sobre todo la descalcificación. Se ha comprobado, hay estudios sobre esto, que una persona encamada, el hospital es el mayor descalcificador que hay en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque un 1% semanal de pérdida de calcio en los huesos en las personas encamadas. Un 1%. De hecho, uno de los grandes problemas para mandar a los astronautas al espacio es, entre muchos otros, pero uno de los problemas que se plantean es la gran descalcificación que tiene un astronauta. Y dices, pero qué rayos, si tú vas a estar un tiempo en el espacio, ¿por qué vienes muchísimo más descalcificado? Pues porque como no hay gravedad, entonces no hay tracción de la musculatura sobre los huesos, y realmente la tracción de la musculatura sobre los huesos es lo que estimula el aporte trófico, el aporte nutritivo a los huesos. Bueno, ya lo veremos más despacio. Total, que eso, y entramos en un círculo fastidioso de que el músculo deteriorado, ya atrófico, para hacer un ejercicio relativamente normal, pues se fatiga mucho más que el músculo sano. Entonces requiere más potencia para un trabajo, con lo cual... Una cosa, cuando pones 250 años de sedentarismo, ¿qué significa? O sea, al año, sí. Pero muerte de sedentarismo, ¿qué significa? ¿Todos estos de enfermedades cardiovasculares? Sí, las que se ven, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular puede ser debida al tabaquismo, ¿no? Otra enfermedad cardiovascular puede ser debida a la ingesta, por ejemplo, de benzol en un trabajador de fábrica de benzol. Eso también puede producir cardiovasculares. Entonces, cuando hacen estos estudios, intentan quitar quitar el benzol, quitar tal, y ya se quedan solo los que la inmovilidad provocan esta incidencia de muerte. Porque claro, aquí hay mucho interrelacionado, lo mismo que con el tabaquismo. El tabaquismo, pues desde el cáncer por el tóxico directo del tabaco hasta la cardiovascular por el consumo, hasta indirectamente el cáncer de vejiga que te da el tabaco. Hay mucha imbricación, ¿no? Entonces, claro, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos conlleva a recomendar una actividad. Una actividad tanto en personas jóvenes como en personas mayores. Siempre con tres someros objetivos que se traducen en uno. Es, primero, ¿por qué recomiendas una actividad en la consulta cuando te va una persona o en la población cuando hablas? Porque vas a prevenir enfermedades. O sea, una recomendación de una actividad física como prevención de enfermedades. Que realmente la medicina, estoy harto de decirlo, la medicina nos hemos convertido en poneparches. Los médicos somos unos pobres poneparches. Somos, tienes tos, antitusivo, tienes fiebre, antifebrífugo, antitérmico, tienes inflamación, antiinflamatorios. Estamos poniendo parches.
y hay cosas que podemos ir a la causa. Lo que pasa, claro, la dinámica que llevamos hoy social en las consultas, pues a veces no puedes pararte en recomendar, pero bueno, pero a prevención, que es para mí la esencia de la medicina no es poner parches, sino que la medicina es prevenir caer en salud. De hecho, hay un mito, no sé si será cierto o no, dicen que al médico tradicional chino acupuntor se le dejaba de pagar sus honorarios cuando el paciente enfermaba. Cobraba mientras el paciente estaba sano porque estaba haciendo su función preventiva. Entonces, no sé si era mito o no, pero vaya, que sí, eso es muy ilustrativo. Segundo, ¿por qué recomendar actividad? Pues porque aumenta la expectativa de vida con calidad de vida. Porque nos vamos a hacer lo que he dicho antes, igual no estamos funcionalmente, estamos mejorando 10, 15 años. Y eso nos comporta que vamos a mantener una independencia, que vamos a ser personas autónomas, que con 80 años igual podemos estar en casa, el matrimonio, haciendo comida sin tener que estar los niños pendientes del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se recomienda la actividad física con el objetivo de tener calidad de vida en la población, ¿no? Hay estudios que miran esto de la calidad de vida y tal, perdón, de la calidad de vida en la población, de la incidencia de sedentarismo o actividad, y se llega a la conclusión de que aproximadamente eso también es muy aleatorio, del 40 al 50% de las personas son sedentarias, y solo hay mayores de 60 años, y solo hay un 10% de esos mayores de 60 años que tengan un nivel óptimo de actividad, un 10%. Un 10% que se pueden jactar de decir, soy 15 años más joven que tú, aun teniendo la misma edad. Me refiero funcionalmente, ¿no? Claro, cuando tú recomiendas a una población, y sobre todo una población de edad, un deporte o una actividad física, va a depender mucho de su estado de salud. No se puede generalizar, ¿no? Tú no puedes a una persona infartada decir, ¡hala, venga, vamos ahora a correr 10 kilómetros, ¿no? Eso implica una personalización extrema. Es conveniente, y más hoy en día que se puede hacer y se debe hacer, es conveniente, antes de una persona que no tenga hábito de actividad física, como me ha comentado el padre Miguel Ángel, que va a empezar ahora, pues siempre es conveniente, por ejemplo, el hacer una anamnesis, una exploración física, que el médico te haga la exploración física, decir, oye, vamos a ver si tienes flexibilidad, no tienes flexibilidad, si te puedes doblar, a ver qué actitud deportiva tienes, hacemos una analítica de sangre, a ver si tienes algún factor de coagulación que pueda ser de riesgo hacer una actividad porque te caes y te desangras, vamos a hacer un electro, que no cuesta nada, un electro se hace sistemáticamente ya a todos los mayores de 65 años, una consulta sanitaria una vez al año, o sea, que hacer un electro, y ya dependiendo qué objetivo tenga esa persona que va a iniciar el ejercicio, pues oye, yo me quiero iniciar en el ejercicio, quiero aumentar el nivel de ejercicio que tengo porque voy a hacer una media maratón. Pues en esos casos igual hay que hacer una prueba de esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo esta personalización de la población, pues llegamos a tres grupos de personas. Por un lado tenemos las personas sanas. Por otro lado tenemos las personas con factores de riesgo, que son personas que tienen tabaquismo, que tienen hipertensión, que tienen obesidad, colesterol, que varía la recomendación, es diferente la recomendación del ejercicio frente a las sanas, y luego personas enfermas, pero que no por el hecho de ser enfermas están exentas del deber, yo diría casi, para consigo mismos y para con su cuerpo, de hacer ejercicios, como es el cardiópata, es el broncópata, el que sufre de bronquios, la persona que tiene osteoporosis o que tiene reuma. Esas personas, más que las personas sanas, deben hacer ejercicios porque le van a ayudar a mantener la calidad de vida, ¿no? Y de esto pasamos a lo que son efectos positivos. Claro, hacer ejercicio. Cuando tú hablas, te viene el señor con la barriga y dice, usted tiene que hacer ejercicio tal y cual. Y dice, no, si yo voy a pasear al perro por la noche, dice, me cacho y la mar, pasear al perro por la noche no es hacer ejercicio. Realmente, hacer una actividad extra, o también te viene el señor, que muchas veces también, yo no me lo explico, el encofrador, que tiene una barriga, dices, pero por Dios, ¿cómo este señor es encofrador? Pues se sufre con el trabajo de la albañilería, ¿no? Pues los hay. Y dice, no, si mi trabajo es muy duro y físicamente estoy 8 horas en el tajo, ¿no? Dices, pero no, eso para ti no es actividad física, no es ejercicio, no es el ejercicio que yo te quiero proponer, porque tu cuerpo ha descontado ese ejercicio. Para esa persona, esa actividad es inherente a ese peso.
y es inherente a sus patologías. Entonces tiene que hacer algo aparte de, no necesariamente más, porque un trabajo, por ejemplo, de minero, un trabajo de encofrador o de carpintero son duros, son físicamente duros, son exigentes, pero hay que hacer otra actividad complementaria que le haga tener las flexibilidades y mejorías que no va a tener con su trabajo diario, ¿no? Total, que para que una persona realmente note que está haciendo ejercicio, tiene que notar que le cuesta respirar, que va resollando por lo menos 10 minutos seguidos, al menos 10 minutos seguidos, ideal que sean 30 minutos. Eso se puede aplicar si recomendamos natación, si recomendamos esquí de fondo, si recomendamos el baile, si recomendamos el andar, si recomendamos el correr, el trotar, tiene que estar resollando. 10 minutos al menos. ¿Por qué? Porque ya veremos que hay que fase de calentamiento y fase de enfriamiento. Por lo menos el momento álgido, que sean 10 minutos, que le cueste, ¿no? Que note que te llegues a plantear, decir, ¿qué rayos estoy haciendo yo con esa sandez, ¿no? Porque eso y créanse, yo hago ejercicio y a pesar de, y me lo planteo todos los días cuando hago, digo, ¿qué rayos estoy haciendo yo haciendo esto, ¿no? Pero lo hago por salud. Entonces, efectos positivos. En primer lugar, tenemos como efecto positivo que se reduce un 31%, una barbaridad, ¿eh? Cualquier causa de muerte prematura, cualquier causa, un 31% de reducción, cualquiera. Luego iremos ya más específicamente. Entonces, claro, lo que hemos comentado, una persona de 80 años en buena forma física tiene menor índice de mortalidad que una de 60 años en baja forma física. Pero claro, ¿qué es forma física? Es otro concepto ahí que está muy farragoso. Pues forma física son los atributos que puede tener una persona o puede adquirir una persona que son inherentes a ella o los da el ejercicio. Es decir, con palabras normales, la resistencia cardiovascular, el fondo que puede tener una persona, por ejemplo, en Albondón, cuando una persona sube cuestas, si una persona tiene fondo, cuando va subiendo las cuestas, le cuesta, pero no va resollando. O cuando vas a dar un paseo de aquí a los jardines del Generalife, no vas resollando. Cuesta porque estás subiendo cuesta, pero lo aguantas perfectamente. Esa persona tiene muy buena resistencia cardiovascular, es decir, tiene muy buena capacidad de transportar el oxígeno de los pulmones a través de la sangre a todos los órganos para que aguanten eso. Y eso que dicen que, por ejemplo, Indurain, que tenía 40 pulsaciones por minuto, eso va a la forma física, eso es la capacidad cardiovascular. Segundo, resistencia muscular. Que aparte de que esa persona esté fuerte, que aguante, que tenga capacidad de andar, que no dé 2 pasos y le empiecen a pinchar las agujetas en las piernas, ¿no? Y tanto resistencia muscular como fuerza muscular, que sea capaz de, en un momento dado, una forma física en una musculatura de las piernas te puede permitir trotar en un momento dado. Ya no solo el aguantar andando, sino tener también un poquito de fuerza. Y luego flexibilidad. Es importante cuando hablamos de forma física una persona que suele ser inherente a esto. Si una persona tiene fondo, si una persona tiene fuerza para andar y tiene potencia en las piernas, normalmente eso le va a comportar una flexibilidad de las rodillas, de los tobillos, de los codos, de la cintura, aunque a veces no, pero bueno, normalmente. Y eso también lleva una velocidad de reacción y tal. Entonces, una persona que tenga fondo, que sea capaz de andar un mínimo, de subir una cuesta sin resollar, y que tenga fuerza, que mantenga un equilibrio, que tenga una flexibilidad y tenga una velocidad de reacción a nivel muscular, pues esa persona, ya digo, se puede meter en el grupo de lo que he nombrado. Una persona de 80 años en buena forma física tiene menor índice de mortalidad que una de 60 años en baja forma física. En este grupo, de una disminución del 31% en una persona que tenga buena forma física y haga ejercicio, pues voy a sacar un dato muy ilustrativo en personas mayores de 50 años, ¿no? Las personas mayores de 50 años, esos son estudios, hago referencia, si alguna persona quiere la referencia, la tengo, luego se la daré al padre Miguel Ángel, de todas formas. Una persona, en personas mayores de 50 años, con una actividad moderada, se ve que en los varones viven 1,3 años más y en las mujeres 1,1 años más. Es decir, con una actividad moderada el ser humano es capaz de vivir 1,2 años más. Pero claro, no hablamos de vivir más por vivir, hablamos de calidad de vida, hablamos de independencia, de autonomía, de un bienestar psicológico.
Eso también es otro de los grandes beneficios del deporte. Y en personas que tienen una actividad intensa, que las hay, y mayores, yo les voy a sacar a colación, mi suegro tiene 82 años y se va a correr, y se sube al mulacén, que no sé cómo lo hace, porque me deja vergüenza cuando voy con él, no sé cómo lo hace. Claro, es enjuto y es huesudo y tal, pero los hay, créanse que los hay, personas mayores que hacen ejercicio. Y llevan una actividad intensa, porque claro, una actividad intensa, dices, oye, voy a subir al veleta, es una actividad intensa, pero es más intensa para una persona adulta, mayor, ¿no? Entonces, por término medio, el ser humano vive 3,5 años más, con calidad de vida, con independencia, con autonomía. A eso me refiero, no vivir por vivir, ¿no? Segundo, ¿qué otro gran beneficio? Las enfermedades, las cardiovasculares. Por ejemplo, primero, ¿qué tenemos? En el tema de la cardiopatía isquémica. ¿Qué es una cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica, cuando hablamos, es lo que vulgarmente, y perdonen que use esta expresión, es el cebollazo, ¿no? La cardiopatía isquémica. Es el ataque del corazón o la angina de pecho. Hay dos tipos de problemas de corazón que me gustaría hacer un pequeño inciso. Está, por ejemplo, la isquemia y el infarto. El corazón es un músculo, ¿no? Es como las piernas, pero tiene dos características. Uno, que tiene actividad eléctrica propia, y segundo, tiene una cosa muy curiosa en cuanto a la circulación del corazón. Es que ya saben que aquí entran... todo tejido, entran primero unas arterias un poquito más grandes y se van dividiendo en arterias más pequeñas, y cada una va cogiendo un espacio que irrigar, ¿no? Al que llevar la sangre, donde se produce el intercambio metabólico. Pues en otros órganos, por ejemplo, este espacio de músculo del corazón, si esto fuera un músculo, le llega aquí estas venitas, pero también le llegan por aquí otras arterias y por aquí otras arterias. Y si nosotros en un momento dado cerramos este aporte, se va a compensar por las que le llegan de aquí y por las que le llegan de aquí. Entonces no pasa nada. Pero el corazón, para esto es muy puñetero, porque hay zonas de tejido que solo les llega una ramita, una arteria chiquitita. Entonces, si por lo que sea se nos corta este flujo, tenemos una falta de aporte de sangre. Y si es un corte momentáneo del flujo a esta zona del corazón, pues que sea reversible, es una isquemia. Es decir, que te ahogas, pero no te mueres. Entonces, falta momentánea de sangre que es recuperable. Es con eso que dicen, me duele el pecho tal, y vas al médico y dicen, mira, no es infarto, pero casi ha sido infarto. Eso es la isquemia, que es reversible. Y el infarto es cuando ya este aporte sanguíneo a esta zona del corazón ya es durante un tiempo más prolongado y se muere, ese tejido se muere, no hay vuelta de hoja, ya no hay recuperación de ese tejido. Ahora se están recuperando con células madre, pero a efectos prácticos se muere y se acabó con ese tejido. Entonces eso es la diferencia de isquemia y de infarto. Total, que el deporte disminuye un 33% tanto la posibilidad de isquemia y de infarto de corazón. Un 33%, que se dice pronto, esa disminución de riesgo de corazón. Es más, cuando una persona tiene un infarto, el cardiólogo, después de que se recupera la UCI, recomienda ejercicio. Antes no, pero ahora se recomienda ejercicio después de un infarto. ¿Y por qué? Porque hay un riesgo alto de que vuelva el infarto. Y se ha visto en las personas que se protocoliza un ejercicio después del infarto que hay un 31% menos de fallecimientos por causas de corazón. En las personas que ya han tenido infarto. O sea, que son cifras... Estas cifras son espectaculares para la salud. Por eso he dicho que vamos a hablar del bálsamo de Fieragrás, porque es que el deporte es un bálsamo de Fieragrás. La actividad física, entendiendo actividad física con medida adecuada a cada persona y a cada edad, ¿no? Segundo, también que encontramos que hay una disminución de los ACVs. ¿Qué es el ACV? Es el accidente cerebral vascular. Es lo mismo que en el corazón. Puede haber esto también a nivel del cerebro, pues cuando te llega una arteria con sangre al cerebro, te irriga una parte del cerebro, puede ocurrir dos cosas, porque son los dos tipos de accidentes cardiovasculares que son muy difíciles de diferenciar en la consulta cuando a una persona le da un accidente vascular. Una, que se cierra aquí
a un trombo o por lo que sea, se cierre el aporte sanguíneo a esta zona del cerebro y entonces tenemos un accidente vascular isquémico, no le llega sangre, esta parte del cerebro, lo mismo que hemos visto en el corazón, pues se muere. Pero también puede ocurrir otra cosa, que sea un accidente vascular cerebral hemorrágico, es decir, que se rompa una venita del corazón por una tensión muy alta o por un sobreesfuerzo o por un aneurisma, unas debilidades que pueden tener las arterias, entonces hay una hemorragia, se desparrama la sangre por el cerebro, entonces se anega de sangre el cerebro, es un accidente cerebral vascular hemorrágico. ¿Esto es lo que son embolias, aneurismos, el ACV? Esto es. El ACV es eso, que se engloba en ACV, accidente cerebrovascular, las dos cosas, tanto que por un émbolo no te llega sangre y se te muere el tejido, como que reviente la vena, un aneurisma y si es una zona extensa, pues adiós muy buenas. Los aneurismas cerebrales, si se dan en arterias muy chiquititas, hombre, te producen la hemorragia, pero si te dan arterias grandes, ahí ya no hay forma de hacer nada, ¿no? Total, pero aparte de disminuir un 33% de efectos vasculares sobre el corazón, sobre el cerebro, disminuye un 31% la posibilidad de tener estas cosas. Y también, en tercer lugar, sobre la tensión. Hay una disminución de un 32% de las cifras de tensión el ejercicio. Tiene su lógica. La tensión, como ya comentamos el último día, se produce, la tensión es una cosa muy... Es la fuerza que hace la sangre en las arterias. Claro, se habla mucho de tensión, pero es un concepto muy sencillo, muy tonto. La fuerza que hace la sangre en la pared de las arterias o la fuerza de propulsión del corazón, y es la presión que nota las arterias cuando pasa el flujo de sangre para que llegue hasta la parte más distal de nuestro cuerpo. Cuando nosotros miramos el pulso, nos tocamos el pulso radial, notamos boom, boom, boom. Esas son pequeñas olas de sangre, distiende, que coincide con los latidos del corazón, son pujos de sangre que manda el corazón. Entonces se va distendiendo la arteria conforme pasa por los... y va una oleada de sangre a la parte más distal del cuerpo. Total, si por ejemplo nosotros tenemos esta arteria que tiene la capacidad de ser elástica, que tiene una musculatura, si por lo que sea, esta arteria cuando pasa la sangre está rígida, entonces, rayos, como no tiene elasticidad, me pierde velocidad el paso de la sangre, por esa rigidez, porque se haya depositado aquí calcio, o se haya depositado colesterol, o que tengamos una arteriosclerosis, un endurecimiento arterial. Entonces, ¿qué pasa? Que como no puede, como perdemos esta elasticidad, tiene que aumentar la presión para que te vaya más lejos la sangre. Por la rigidez aumenta la presión. Entonces es eso, simplemente el aumento de tensión arterial. Pues son personas que están perdiendo la elasticidad arterial. Claro, el ejercicio que te comporta, como tú estás moviendo constantemente las masas musculares, pues esas arterias se tienen que estar dilatando y contrayendo porque aportas más flujo, aportas menos flujo en el reposo, te activas, aportas otra vez más flujo, entonces aumenta el paso de sangre, con lo cual le da un poquito de más elasticidad, mantiene la elasticidad, ¿no? Por eso mismo el deporte reduce un 32% las cifras de tensión. Vamos a dejarlo aquí si les parece y